Bienvenidos al top más perturbador de todos. Síndromes que solo sufren los japoneses o que son comunes en Japón, llaman la atención y que son muy típicos de esta cultura. 7 síndromes, Fase. ¿Estás preparado para el top 7? Estoy preparadísimo para ver las pedradas de los japoneses. ¿Quién no? Yay. No vamos a ver síndromes super mega raros, de estos que solo sufren un 1%. No. Son síndromes que en Japón dices, bueno, esto lo he visto. Son comunes. Síndrome número 1. El nombre perturbador. El síndrome de estrés por marido en casa. ¿Hacía falta un nombre para esto? ¿Tienes la pregunta ahora mismo? Pues sí. ¿Por qué? Es un cuadro de ansiedad, de estrés, de depresión, típico de tener a una persona tóxica en casa y, bueno, tener problemas para lidiar con ello. Sí, estrés, tal... Vale. Pero es tan común y siempre viene de la misma fuente de estrés que se le puso este nombre. El síndrome de estrés por marido en casa. Puedo imaginar, y además es algo muy cultural. Puede parecer que se da solo en Japón, pero aquí, en España al menos, se suele dar en los jubilados. En la gente mayor. Es decir, la típica mujer que ha sido ama de casa toda la vida y el marido se ha dedicado al trabajo, ¿no? Cualquiera que fuera su dedicación. Y de repente llega la jubilación. Llega a los 65 años, el marido deja de asistir al trabajo, ya ha terminado, y a partir de ahí empieza una dinámica nueva para la pareja. Porque lo que antes era que el marido saliese de casa a las 7:30 y volviese a las, 6 de la tarde, ahora resulta que ya no es así. Te levantas y ahí está ese señor que durante los últimos 40 años sí, no ha estado y que ahora está dando por culo en la casa todo el día. Vas a hacer algo en la cocina, ahí está el señor mirando el periódico y mirándote como diciendo, no tengo nada que hacer. Esto pasa mucho en la gente mayor, sobre todo nuestros abuelos, que estaban tan acostumbrados a trabajar que cuando de repente les quitas el trabajo no saben qué hacer y empiezan como a dar vueltas por la casa, medio incordiando, medio no sabiendo muy bien con qué ocupar su tiempo, y al final crean una sensación de que la mujer le dice, pero Manolo, ¿te quieres sentar de una puta vez ya? Pues sí. Segundo síndrome, el suicidio del salaryman explotado. La tasa de suicidios en Japón es de 20.000 por año, es alta, superada por Corea del Sur, pero es especialmente alta en hombres entre 40 y 60 años. A veces es porque pierden el trabajo, a veces porque, están desesperados y revientan de tanto estrés, trabajo, falta de contacto humano, exigencias, autoexigencias también, y terminan como suicidándose normalmente a los 15, 20 o 30 años, ¿no? Digo normalmente porque cuando ves, ¿no?, que en los suicidios aparecen estos números, 40, 60 años, pues puedes ya entender que era este perfil de encargado que, por crisis en la empresa, por que despidieron a los que tenían los contratos temporales y tuvieron que añadirle más responsabilidades al empleado fijo, al final pues terminan cediendo. Ya sabéis que aquí en Asia la gente no tiende a rechistar mucho, les imponen que hagan tal cosa, les piden exigencias absurdas y no saben decir que no, empiezan a aceptar trabajo, dejan de ver a la familia, dejan de desconectarse de todos los amigos, pues al final terminan muy agotados, muy desgastados y sin hacer nada más que trabajar en su vida. ¿Y qué ocurre? Pues que se suicidan, ¿no? Entonces también es uno de los típicos síndromes, ¿no?, fenómenos sociales del salaryman explotado y suicidio. Son dos términos que vienen ahí de la mano, ¿no? Triste como la vida misma. Lo más normal o lo habitual en casos de suicidio suele ser por unas situaciones muy extremas. Normalmente no suele venir por parte del trabajo abusivo, simplemente cuando vemos que un trabajo pues está acabando con nuestras energías. Yo creo que lo habitual aquí es dejar el trabajo, montar un pollo, llámalo como quieras, ir a donde el jefe y soltarle 2 hostias antes de que te echen. Pero eso de terminar con la vida de uno por exceso de trabajo, yo por lo menos no conozco casos. Tercer síndrome, el síndrome de París. Este está descrito fuera de Japón, y también en Japón, pero descrito fuera de Japón porque lo han visto los extranjeros. ¿En qué consiste este síndrome? París es el síndrome que sufren los japoneses de turismo en París. Descrito en 1986 por, atención, el psiquiatra japonés Hiroaki Ota. O sea, tuvo un diagnóstico médico por un psiquiatra y lo diagnosticaron en Japón. Ha sido descrito fuera de Japón porque, es muy llamativo. Pero se encontraba el psiquiatra que tenía pacientes
que venían como si hubieran vivido un PTSD, ¿no? Un trauma de estos, experiencias traumáticas no superadas. Como si hubieran ido a la guerra. Y volvían a Japón, pues con esa sensibilidad, hipersensibilidad al estrés, con esa, desdoblamiento de conciencia, ¿no? De estar aquí, no estar aquí, o sea, no estar presente, no tener control sobre uno mismo. Es un shock que les ha dejado tontos, ¿no? Se puede traducir como, en nuestros términos, un trastorno típico de adaptabilidad y afecta, antes del coronavirus seguramente, a 20 japoneses al año. 20 personas van a París en fase 1, idealizando al máximo la imagen del París, gente blanca, expresando el amor. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con muchas etnias, muchos colores en el metro, carteristas, suciedad por las calles, gente arrogante, los franceses normalmente lo son, y ahí está el shock, o sea, no ve la imagen que tenía de París, que tanto había venido a buscar. ¿Existirá el síndrome del fase 1? O sea, de venir a Japón. Bueno, sí es el fase 2 realmente, existirá. Pero. Es que yo me estaba planteando por qué no había un teléfono en la embajada española para asistir a estos temas del fase 1 y el fase 2, ¿no? Que también nos pasa a los fase 2, que vamos a Japón esperando manganime y lolitas y es cosas mismo, de esas, sí. y te encuentras con un sistema, pues un poquito diferente a lo esperado, ¿no? Y te entra la bajona. Vale, la imagen que tienen los japoneses. Y no solo los japoneses, la imagen de París es los Campos Elíseos, sí. Una señorita tocando un violín en los Campos Elíseos, sí, y un mimo ahí haciendo cosas. De castillos y princesas. Sí, con la Torre Eiffel de fondo mientras desayunan croissant con su cafecito, ¿vale? Ojo. Sí, esta es la imagen idílica, es el hype train, ¿no? Lo que nos choca es que lo lleven así, tal cual en la mente. O sea, qué inocencia, ¿no? Y había una descripción, ¿no? Dice, ¿qué tiene en la mente el japonés sobre París? Dice, cree que es la ciudad de los amantes, de Chanel, de castillos con princesas, de hombres y mujeres caballerosos. Es la ciudad de las luces, la ciudad del amor. Todas las fotos son postales. Y luego vas al metro y te encuentras con alguien como yo que te dice, tío, ¿tienes un cigarro? Sí. ¿Y qué pasa? Pues se les cae todo. Y te descuidas y te roban la cartera, etcétera. Y luego un francés te llama chino de mierda, ¿no? Este tipo de experiencias que dices, no es el París que me encontraba. Lo curioso aquí, me imagino que sí, que habrá muchos que se indignan y dicen simplemente que den por culo a los parisanos y no quiero volver nunca más aquí, ¿no? Pero esos 20 al año como que entran en shock, o sea, son incapaces de procesar todo esto y les impacta a un nivel inconsciente, es decir, no se pueden controlar el shock, ¿no? Es inaguantable. Esto hay que rebautizarlo, es el síndrome de la fase 1. Podríamos llamarle la hostia de fase 2 o fase 2 aguda o súbita, sí. Podría tener el nombre de fase 2 súbita, ¿no? Cuarto síndrome, el síndrome de estrés por hablar con otros. En japonés suena mucho mejor. Es Taijin Kyōfushō. Y a cualquier persona en Japón que le digas este síndrome, así Taijin Kyōfushō, que significa estrés por hablar con otros, o fobia por hablar con otros, es algo muy común. Y es un trastorno típico de esta sociedad japonesa en la que la ansiedad social es altísima, esto de leer el ambiente, no se habla, no se comunica, se habla de una forma muy protocolaria, el japonés en sí es un idioma con la jerarquía instalada ya. Es decir, siempre tienes que tener mucho cuidado con quién hablas, cómo le hablas, y si caes mal a alguien tampoco te enteras, lo ves en repercusiones, lo sufres a posteriori, pero tampoco es que nadie te lo diga. Y luego, para colmo, no puedes expresar tu rabia, tienes que reprimirte mucho. Puedes imaginar que un encuentro social típico en Japón suele ser mucho más estresante que el que ocurriría en España, por ejemplo, ¿no? Donde con más probabilidad puedes ver que las personas se relajan más o menos, o son ellos mismos y se ofenden seguramente por decir cosas que, están meando fuera de tiesto, básicamente, ¿no? En Japón es todo lo contrario, la gente se esfuerza tantísimo por agradar a los demás que es un estrés constante. Hay personas sensibles, por lo tanto, que llevan esto a un extremo y sienten un miedo fóbico. Miedo fóbico es ese que te dan ganas de correr, de desaparecer, que no puedes, te congelas, no puedes, como si estuvieras el dinosaurio de Jurassic Park. Ese es el miedo fóbico. Cuando hablan ante otros, cuando atienden el teléfono, suena el teléfono y se cagan encima.
cuando tienen que escribir también emails a otros, todo lo que sea interacción con los demás, de a ver cómo se lo digo, qué le digo, le gustará o no, qué pensará de mí, comer con otras personas, participar en fiestas, es decir, para todo hay un protocolo, hay normas a seguir en Japón y esta gente lo vive con mucha sensibilidad y muchísimo estrés. Y tiene un nombre, que es el Taijin Kyofusho, fobia a hablar con otros, o síndrome de estrés, otra vez, nuevamente de adaptabilidad o de ansiedad excesiva o extrema. Pues sí, lo has explicado perfectamente, creo que no se puede añadir nada más. ¿Y de dónde nace esto, no? Bueno, desde bien pequeñitos, la educación, pues todos recordamos a nuestros padres diciendo, niño, no hagas esto, no toques, deja ya, ¿no? Pues en Japón lo típico que le dicen al niño es, cuidado con no molestar. Esto te lo dicen mucho, que alguien se va a enfadar, ¿no? Okorareru. Me va a cuidar yo, ¿no? Acá, okorareru cara, ¿no? O sea, no molestes, alguien se va a enfadar. Te lo dicen mucho, ¿eh? No molestes, alguien se va a enfadar. Alguien se va a enfadar, alguien se va a enfadar. Y eso de alguien se va a enfadar, no sabes quién se va a enfadar, pero tienes que estar pendiente de ver quién coño se puede enfadar. Entonces, normalmente tienes que estar otra vez pendiente, ¿no? También te dicen, ¿no?, que cómo te ven los demás. Normalmente verás que tu padre y madre se comportan de forma muy distinta cuando están delante de otros. Incluso tu madre o tu padre en Japón puede que te riña en público, pero no en tu casa, porque quiere quedar bien ante los demás. Entonces, se van a acostumbrar a esto de no molestes porque alguien se enfade, y también la actitud de los padres va a ser muy distinta. Y eso aprenden que hay que mantener una actitud distinta. Luego también lo de cuidar las formas con los adultos. El niño verá cómo sus padres, cuando ven los vecinos, pues no paran de hacer reverencia y diciendo o sea, todo tipo de cosas que las ven como muy fuera de contexto, que no tienen ningún sentido, pero que las hacen constantemente pues para mantener el buen ambiente con los demás, ¿no? Bueno, ya, bájale. Bueno, es que lo veo, esto lo vivo. Entonces lo veo como se crían así y digo, pero hostia, es que es ansiedad, qué estrés, déjale tranquilo, joder. Es que imagínate a ese niño que ve como su madre o su padre fuera de casa es otra persona. Sí. Dice, mamá, ¿qué te ha pasado, mamá? O papá, ¿por qué hablas así, papá? ¿No? Sí, el típico la llamada por teléfono y que cambian de voz totalmente, en plan de esa voz tensa. Sí, o sea, pasan de. ¿Cómo estás aquí? Disculpe, señor, ¿cómo está? Estoy aquí. Buenos días, nos vemos, Y luego pasa la voz otra vez. No pasa nada, pásame aquí la mantequilla, ¿no? Así es un cambio y dices, hostia, ¿pero quién es este? Número 5. El más conocido de todos, hikikomori, el confinamiento social autoimpuesto o la reclusión social, ¿no? Técnicamente hay unos 700.000 hikikomoris en Japón de todas las edades y, atención, la tasa es súper pareja entre hombres y mujeres. Están como al mismo nivel. Hay tantos hombres que no quieren salir de casa como mujeres. Pero cuidado con esto del hikikomori, porque la imagen clásica que tenemos es del típico tío encerrado en su habitación jugando todo el día a videojuegos o haciendo cosas locas. No, esta no es la imagen actual o real del hikikomori. La verdad es que el hikikomori es un tipo que está recluido de la sociedad, no trabaja, no estudia. No es que no tenga interés, es que no quiere interactuar con nadie, que es distinto. Hay muchos hikikomoris que han creado su empresa, han empezado a hacer sus cositas, pero siempre ajenos total a lo que es la interacción con otros. Totalmente autónomos, supermanes, ¿no? Al final puede que algunos son gente muy inteligente que empieza a estudiar mucho para ofrecer algo, ¿no? Pero bueno, normalmente la tendencia es, en los primeros años sobre todo, ¿no?, que viene acompañado de depresión o ansiedad también por salir y ver a los demás, un miedo fóbico, suele ser de que no trabajan no porque no quieran, sino por mucho estrés que sienten, no quieren estudiar no porque no quieran, sino porque no tienen acceso, no se atreven o se ven como, bueno, tienen una imagen de sí mismos desde luego muy mala, tienen muy poca confianza en sí mismos, por lo tanto tampoco deciden estudiar, así que no es la imagen del nini. No, que tenemos, no lo es. Es quiero, pero no puedo porque tengo esto. Y salen a la calle, pero no interactúan con nadie. Y en Japón lo tienen perfecto, porque ya sabemos que hay muchos servicios, cafeterías, que tienen todos bueno, sus sillas y mesitas pequeñísimas, apartadas, con cosas que te cubren y te permiten estar ahí aislado, ¿no? Los karaoke también, las salas. O sea, en Japón es fácil ser un hikikomori, porque en muchos servicios no hace falta que interactúes con nadie, ¿no? Y te lo ponen muy bien. Entonces, el hikikomori que deberíamos tener la mente es ese que tiene miedo a interactuar con los demás y que sale a la calle, pero no quiere interactuar con nadie. ¿De dónde viene? Normalmente viene de un estrés traumático. Normalmente siempre tiene como una especie de desencadenante clarísimo. Estrés en el trabajo, bullying en el colegio,
muerte de algún familiar muy importante, una especie de cambio drástico en su ambiente y incapacidad para adaptarse a ese ambiente. Incapacidad para los que tienen a su lado para ayudarles a adaptarse a ese ambiente. Normalmente el cambio de ambientes en Japón suele ser como muy traumático y tienen pocos recursos para adaptarse al nuevo ambiente, porque normalmente se tienden a especializar mucho, ¿no?, en lo que están haciendo, pues como es un país colectivista, que al final es como eres una pieza más del sistema y no te preocupas de saber más cosas, únicamente te centras en tu tarea. Entonces, cuando desaparece eso, para un japonés normalmente suele ser más traumático que para otra persona que está acostumbrada y tiene la idea esta de que algún día ese trabajo que va a hacer va a desaparecer de su vida. En la mente del japonés puede que esto no exista. Entonces, que desaparezca de repente esa actividad, ese trabajo, ese estudio, es muy traumático. Nada, yo creo que es el síndrome más conocido y que, bueno, pues todo el mundo ya se hace una idea más o menos, ¿no?, de esa criatura que parece que solo sale de casa para coger la comida que ha pedido online y poco más, ¿no? Pero bueno. La imagen más problemática que vemos en noticias de hikikomoris actualmente es de hikikomoris, recluidos sociales, que llevan 15 o 10 años y sus padres empiezan a ser ya muy mayores o incluso mueren y no hay quien se haga cargo del, entre comillas, niño. Y es uno de los problemas que se ve en Japón en noticias de los hikikomori, ¿no? Ayudas sociales, subsidios para el hikikomori. Irrita a mucha gente el tema este de subsidios para el hikikomori. La verdad que es un problema enorme, 700.000 hikikomoris, y parece que va creciendo a medida que hay más estrés en el trabajo, en la escuela, porque es el vínculo más directo. Es decir, es estrés. Es otro cuadro de estos postraumáticos. Trastorno número 6, fase. Este te va a sonar. La enfermedad de Mayo. El Gogatsubyo. Este es curioso, ¿eh? Es un trastorno técnicamente definido, como que lo verás por aquí y por allá, pero no médicamente definido. No es que tenga un diagnóstico publicado con un cuadro claro. Es algo que todos hablamos como sería como la edad del pavo, ¿no? O sea, no es que vayas al médico y te digan, su hijo tiene el síndrome del pavo, no. Pero todos hablamos de los niños, de esos adolescentes, ¿no?, con esas hormonas y granos, como que están pasando por la edad del pavo, ¿no? Pues esto sería más o menos lo mismo. El Gogatsubyo. ¿Sabes lo que es, fase? Ni idea. Estamos en abril, que es cuando empieza el año escolar y laboral en Japón. La gente empieza el trabajo después de graduarse de la universidad o empieza un gran trabajo, ¿no? Un gran contrato, por fin encuentran el empleo ese que les gusta tanto y empiezan a trabajar. El primer mes suele ser impactante, suele ser chocante porque hay un cambio de ambiente, de ecosistema importante, ¿no? Y además el trabajo en sí en Japón normalmente suelen empezar por lo bajo. O sea, los empleados realmente empiezan por lo más raso. Empiezan a limpiar retretes, empiezan a hacer tareas de asistente, empiezan como a integrarse haciendo muchas tareas que no les gustan realmente y que no tienen nada que ver con el trabajo en sí. Entonces al mes están hechos mierda. Ha habido como un choque entre lo que querían hacer y ser y lo que están siendo ahora y no se ven capaces de proyectarse hacia el futuro y se convierten, bueno, en pesimistas, ¿no? Les entra la hueva, ¿no? O sea, la pereza. Pero esto es muy curioso porque podemos pensar que es una paja mental que te estás haciendo de que esto es... estás exagerando, ¿no? Overthinking. Pero no. La verdad que se ve a personas con un estado apático, ¿no? Con ese cansancio crónico, con esa falta de interés por absolutamente todo, incluso por sus amigos, la familia, la pareja. Normalmente sufren insomnio. Atención, ¿hasta qué punto se lleva esto, eh? No comen bien, pierden peso, les duele la cabeza constantemente. O sea, realmente lo digo porque lo ves en las clínicas cuando vas a ver si tienes un resfriado o que te receten algo para quitarte el dolor de cabeza y te dice el médico, no oficialmente, que tienes el Gogatsubyo. Y entonces te da como medicina sintomática. A mí me da la sensación de que esta es la típica depresión de manual. No estás a gusto en tu trabajo. Sí. Es que los síntomas, desde luego, son de una depresión habitual, una depresión crónica de estas que, bueno, pasa, pues que viene es súbita. No como, no duermo. Es en súbita. Ese primer mes, sí. Ah, bueno, se desarrolla en ese primer mes. Sí. Es por eso, lo curioso no es como un desgaste. Aparece súbitamente se llama la enfermedad de Mayo porque es en mayo cuando empieza a verse este síndrome de haber empezado a trabajar un mes antes, en abril. ¿Qué personas sufren normalmente el Gogatsubyo, la enfermedad de Mayo?
Bueno, el perfil es el típico japonés. Persona aplicada, metódica, callada, sumisa, a menos de cara al público, par con palabras, perfeccionista, responsable, independiente. O sea, todo ese tipo que normalmente se ha especializado demasiado. Nuevamente el bicho, ¿no? Que le cambian el ambiente y no es capaz de readaptarse. Y que pasa de haber sido súper aplicado, metódico en el estudio al trabajo. Pero es un ambiente que no domina. Entonces, todo, bueno, confluye en ese estrés de el ambiente, quiero dominarlo, porque soy perfeccionista y no lo logro dominar, y encima las tareas que me están lanzando como que me parecen una puta mierda, ¿no? Y encima como que se te desmorona el sueño ese que tenías idealizado del trabajo que ibas a hacer, ¿no? O sea, todo eso aparece ahí. ¿Tú crees que este síndrome se puede dar también en extranjeros? Sería la fase 2. No, en extranjeros sería evidentemente la fase 2. Sería la fase 2. Tú y yo hemos visto a estudiantes que entran en fase 2 en Japón en muy poco tiempo, ¿no? En semanas. O sea, realmente vienen aquí pagando la matrícula y todo, muy emocionados. ¿Y qué ocurre? Bueno, es lo habitual. Y además recuerdo a algún conocido japonés que sí, que entraba en en este mundo. Esto, fuera del síndrome del Gowatsubio, es muy habitual tener personas con mucha energía, gente joven, con muchas ansias de empezar algo nuevo, de conocimiento, de querer explorar cosas, y que sea entrar en una empresa y esa persona desaparece, cambia, de repente es el señor gris. Que sí, no sé qué es peor, ¿eh? Somatizarlo en forma de depresión o ir somatizándolo poco a poco a través de los años, ¿no? Bueno, pues ese señor gris al final se va apagando y lo que queda es una especie de cascarón vacío. Sí. Ya lo hemos muerto visto. En vida, ¿no? Zombie. Y síndrome número 7. Desde luego, el más preocupante de todos y el más común en Japón y típico es la muerte por exceso de trabajo, el karoshi. Este sí que nos llama mucho la atención porque nos parece casi imposible que alguien pueda morir de trabajar mucho. Según en qué país, ¿no? Lo de trabajar mucho, morir por trabajar mucho como es algo que no, parece que nunca va a llegar. O sea, yo creo que nos vemos más muriendo por éxtasis o por placer. ¿Verdad? Que no por trabajo, diría yo, ¿eh? O sea, pues yo creo que puedo imaginar que de comer, no sé, muchos ganchitos y estar viendo Netflix puede que de empacho, mueras, ¿no? Es que se puso como un cerdo y... Sí. Pero lo de exceso de trabajo, y esto sobre todo es algo como que es voluntario, o sea, que la persona se excede trabajando. No es que te estén explotando, ¿verdad? Es la idea que tenemos en la imagen es que la persona en sí decide trabajar un montón y termina muriendo. Es como súper estúpido, ¿no? Sí, es una especie de muerte por agotamiento físico y mental. Hombre, no, hay casos en la historia. Por ejemplo, Champollion, que es quien estuvo con la piedra Rosetta intentando descifrarla, murió porque es que no hacía otra. Se obsesionó con pues con descifrar aquellos idiomas y murió pues, que no sé si era de inanición, porque es que no hacía nada, no comía, no bebía, estaba tan ofuscado en descifrarlo que se le fue la vida y ni se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito este caso llevado al extremo también en Japón, que el trabajo te absorbe tanto, te absorbe la energía vital, podríamos decir, como en un manga, en un anime, ¿no? Y acabas cayendo desplomado de la cantidad de trabajo que tiene, de repente haces plup. Esto lo hemos visto también, ojo, en varios streamers de estos, es verdad. sobre todo, que me suena que fueran asiáticos, que se pasaban 3 días, 4 días, 5 días jugando sin parar y se morían de repente, caían desplomados porque no prestaban atención a ninguna necesidad fisiológica. Sí. Pues es esto, pero en vez de morir disfrutando en una consola de trabajo. Que es, bueno, la muerte en sí peor. No es que no vayas al trabajo, te encuentres a Tanaka sentado en la silla muerto. No es esto lo que ocurre, ¿vale? Es como que, Tanaka, tío, ¿qué pasa? Y no, le ves la cara y está muerto. Lo mueves así y el cadáver ahí. No es esto, ¿no? No es tampoco la típica imagen de en el tren, ¿no? El típico tío este que se queda como dormido y está muerto. No es esta. Lo que suele ocurrir es una muerte que es derivada del exceso de trabajo, un infarto de miocardio, por ejemplo, un derrame cerebral, una depresión clínica. Es decir, es como que la persona termina con toda su energía totalmente desgastada y es incapaz de volver a su equilibrio, ¿no? Original. Y esto es el karoshi, que nos normalmente explica el 5 al 10% de los suicidios anuales. Pues fase
Estos han sido los 7 síndromes. ¿Alguno posible en España? ¿Tú crees que habría alguno que dices enfermedad de Mayo, muerte por exceso de trabajo? Puede ocurrir, gente muy obsesionada. Hikikomoris, ¿qué más? El síndrome de estrés por hablar con otros, el síndrome de París, suicidios. Hombre, yo creo que el de Mayo puede ser un poquito el síndrome que sufren los becarios, ¿no? Esa sensación de voy a entrar en una empresa que me gusta, que bien, voy a hacer cosas y de repente se encuentran haciendo fotocopias o haciendo trabajo rutinario que no es lo que esperaban, ¿no? Esperaban estar ahí para apoyar, ayudar y aprender. Y al final, bueno, pues hacen tareas bastante desagradables y acaban diciendo este trabajo es una puta mierda, que les haga las fotocopias su tía, la de Murcia, ¿no? Por el exceso de trabajo no lo veo el tema depresivo, pero a largo plazo, no en estos tiempos express. El resto de síndrome, la verdad es que no los veo, precisamente por la manera que tenemos nosotros de afrontar los problemas, ¿no? No somos tan introvertidos, no nos aislamos tanto y creo que, bueno, pues tenemos más herramientas mentales a la hora de superar este tipo de situaciones que a un japonés le puede superar. Sí, cualquier, ¿no?, condición psicológica normalmente se soluciona con relativa facilidad cuando hay un buen apoyo social. Al final el humano necesita de otros que le ayuden y en Japón, pues por cómo son, ¿no?, la soledad, el aislamiento, ansiedad social constante, pero a los demás como rivales, pues desde luego que tenemos aquí un buen caldo de cultivo, ¿no?, para enfermedades mentales porque hay poco apoyo social. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? En esto se deriva. Gracias, Fase. Espero que no suframos ninguno y que nos hayamos divertido al menos conociendo este tipo de síndromes. Nos vemos en otro debate, Fase. ¡Hazte miembro! Entra ya en la pestaña de comunidad y accede a 50 debates extensos, largos y comenta. Vamos a debatir. Encontrarás temas personales, temas que no nos gusta poner en público, temas que nos gusta que vea gente que de verdad está interesada, gente que comenta y nosotros que respondemos. Hazte miembro ya. $2 y entrarás ahí a un mundo de debates culturales sobre cultura japonesa.